Pero me gusta que al mismo tiempo el Papa Francisco dijo contra la cosmovisión hebrea era completamente diferente. Cuando se practica el Vía Crucis sin el Éxodo, se ve sufrimiento sin ver liberación. Esta temporada es una de las que más me gusta porque puedo ver el entorno y sentir un aire distinto. Y esto ocurre alrededor del mundo entero. Porque en las diferentes denominaciones de la cristiandad, incluyendo la Iglesia tradicional católica, donde se celebra la Pascua, lo curioso es que al parecer existen fechas diferentes de la misma celebración, con el vínculo original, y eso es porque hay una continuidad histórica y religiosa entre la Pascua judía y la cristiana, ya que Cristo murió el primer día de la fiesta judía de Pesaj, que es conocido como Pascua. Entonces, la muerte de Jesucristo cumple la antigua ley, sobre todo en lo referente al Cordero Pascual que los judíos comían la noche víspera del 14 de Nisan. Cristo es inmolado el mismo día de Pesaj en el templo. En pocas palabras, Jesús era judío y murió durante el Pesaj. Los primeros cristianos, que también eran judíos, celebraban ambas al mismo tiempo. Otra de las razones por las que se celebra en diferente tiempo es el problema de los calendarios. Jesús celebró la última cena el 14 de Nisan, murió en la cruz el 15 de Nisan y resucitó el domingo siguiente, el 17 de Nisan. Pero es muy difícil trasladar una fiesta del calendario judío al cristiano. En el calendario judío se tiene un calendario lunar de 354 días, mientras que los cristianos usan el calendario solar de 365 días. Esto generó una diferencia natural y acumulativa entre ambos sistemas de cómputo de fechas, por supuesto. Otra razón es que fue la decisión política religiosa. En el Concilio de Nicea de 325 después de Cristo, el primer concilio de Nicea reformó el método de cálculo de la fecha del domingo de resurrección para evitar que coincidiera con la Pascua judía y decretó que la práctica romana debía observarse en toda la iglesia. Se optó por celebrar la Pascua el primer domingo después de la primera luna llena, posterior al equinoccio de primavera. Esto fue una decisión deliberada, para mi parecer, del poder imperial romano bajo Constantino, para diferenciar el cristianismo del judaísmo y unificar a toda la iglesia bajo Roma, afirmar la autoridad romana sobre la tradición judía. Los ortodoxos celebran la Pascua en una fecha distinta porque siguen el calendario juliano en lugar del gregoriano, que usa la Iglesia Católica Romana. Así que en realidad hay 3 fechas distintas para esta misma celebración. Judíos, católicos, reformantes y ortodoxos. Lo interesante es que la separación de fechas no fue solo liturgia, sino también un acto de identidad política. Roma quería que el cristianismo tuviese un propio rostro, distinto al judaísmo. Sin embargo, el significado profundo es el mismo: el paso de la esclavitud a la libertad, para Israel del faraón y para los cristianos del pecado y la muerte. Hay algo que yo quiero agregar, y es que aunque se celebren en muchas partes del mundo la Pascua, existe un déficit o problema bastante grande, y es referente al conocimiento completo de esta celebración tan grande. Utilicé la palabra conocimiento completo. Muchas veces practicamos por costumbre o cultura sin indagar el origen. Y es ahí donde está la base de todo el cimiento que sostiene
esta celebración. Ya en el siglo II, un teólogo llamado Marción afirmó que el Nuevo Testamento había vuelto obsoleto al Antiguo Testamento, destinándolo a desvanecerse como la luz de la luna cuando sale el sol. Aunque esta posición nunca se convirtió en una doctrina oficial de la Iglesia Católica, su influencia cultural fue enorme y duradera. En otras palabras, el veneno entró temprano. Y aunque fue rechazado oficialmente, penetró culturalmente. Como resultado, muchas generaciones de cristianos crecieron y aún hasta el día de hoy siguen creyendo que el Antiguo Testamento es una historia vieja, superada, casi irrelevante. Y al perder el Antiguo Testamento, perdieron el suelo donde Yeshua o Cristo Jesús creció, respiró y pensó. Pero me gusta que al mismo tiempo el Papa Francisco dijo que separar el cristianismo de la fe, de la alianza con Israel, significaría rechazar la verdad de la intervención de Dios en la historia. Sin sus raíces judías, la Iglesia correría el peligro de perder su anclaje en la historia de la salvación, con el riesgo de caer al final en una gran gnosis, desligada de la historia. Pon atención, el propio Papa Francisco dijo: sin raíces hebreas, la Iglesia se convierte en filosofía flotante, desconectada de la historia real de Dios. Eso es lo que dijo realmente, en pocas palabras. Mira qué belleza descrita en la epístola de los Hebreos en el capítulo 9. La muerte de Cristo es concebida como el nuevo éxodo hacia la tierra prometida del cielo. El sacrificio de Cristo, como el del Sinaí, y la antigua alianza como anticipación de la nueva, sellada con la sangre de Jesucristo. Este texto es un texto sagrado y sin embargo se predica como si Jesús hubiera aparecido de la nada, sin historia, sin contexto, sin raíces. Cuando interpretamos la fe del Nuevo Testamento a la luz de las raíces judaicas, estamos sencillamente leyendo las Escrituras del mismo modo en que las leía el Señor Jesús, Yeshua, y sus primeros discípulos judíos también. La última cena fue un seder de Pesaj, no fue una cena cualquiera. Piénsalo así: Cordero del Pesaj, Yeshua, el Cordero de Dios, sangre en los dinteles, su sangre que nos cubre, pan sin levadura, que en el hebreo se llama matzá, su cuerpo partido, las copas de vino. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el ángel que pasa, la muerte que pasa sobre el creyente, que es la liberación de Egipto también, la liberación del pecado y la muerte. Cuando se practica el Vía Crucis sin el Éxodo, se ve sufrimiento sin ver liberación, se ve muerte sin ver Pascua, se ve un hombre que muere sin ver el Cordero que quita el pecado del mundo. Se ve un drama religioso sin ver el cumplimiento de 1500 años de promesa. Con el Éxodo como fondo, el Vía Crucis se convierte en algo radicalmente distinto, porque cada estación no es solo un paso hacia la muerte, es un paso hacia el nuevo éxodo, la nueva liberación, el cruce del Mar Rojo. Celebrar a Cristo Jesús sin conocer la tierra de donde brotó es como admirar un árbol hermoso, sus flores y sus frutos, su sombra,
sin jamás ver ni entender las raíces profundas que lo sostienen y le dan vida. Hay un despertar creciente dentro del mismo catolicismo y del protestantismo. Teólogos biblistas y comunidades enteras están volviendo a las raíces hebreas no para hacerse judíos, para nada, no tiene nada que ver, sino para entender mejor a Yeshua o a Cristo Jesús en su propio mundo. El teólogo católico Brian Pitre dijo: si algo del catolicismo te parece enigmático o misterioso, es muy probable que lo hayamos heredado del judaísmo. Volviendo al origen de esta celebración, Dios toma a Abraham para comenzar su pueblo. Isaac fue el hijo de la promesa y Jacob, a quien Dios le cambia el nombre por Israel, que lleva el nombre de la nación hebrea. Y algunos teólogos consideran a Joseph, como parte de los patriarcas, pero no es oficialmente nombrado. Pero la razón por la que lo consideran es porque gracias a José como gobernador de Egipto, evitó que toda la nación muriera en la tremenda hambruna que hubo en aquel tiempo. Es una historia espectacular y fascinante, la de Joseph. Yo te invito a leerla en Génesis, porque sus sufrimientos y promesas tenían un propósito divino dentro del plan del Eterno, porque fue un hombre sumamente reverencial y fue fiel a la fe de sus padres, los nombrados patriarcas. Antes de que existiera el tiempo, antes de que Moisés levantara su vara, antes de que el mar rojo se abriera, antes de que el primer cordero fuera sacrificado, ya existía un plan. No fue nada improvisado. No fue reacción al fracaso humano. Y no fue el plan B de un Dios sorprendido por lo que está pasando. Israel en Egipto era un pueblo noble y virtuoso al que Dios rescató no por sus méritos. Era un pueblo esclavo, quebrado, que había olvidado incluso el nombre de su Dios. Y sin embargo, relata Éxodo 3:7, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para librarlos. ¡Guau! Dios no descendió porque lo merecieran, descendió porque los amaba. Esto debe representar para nosotros hoy día un espejo enorme. Pongámonos en un momento, por un momento, un cachito, en el lugar de ese pueblo. Tú y yo, esclavos, no de Faraón, de carne, ¿no? Sino de miedos, de heridas, de pecados, de vicios, de sistemas que vivimos hoy día, de voces que nos convencieron de que Dios es un ser omnipotente, pero por allá lejano, no algo tan cercano como eso. En aquella noche en Egipto, cada familia hebrea tuvo que tomar una decisión. No bastaba con saber que había un cordero, no bastaba con estar de acuerdo con el plan. Había que tomar el cordero, había que sacrificarlo, había que aplicar la sangre deliberadamente en los postes de su propia puerta. Y esa sangre no era elegante, no era cómoda, no era abstracta. Era real, era costosa, era necesaria. Siglos después, en una colina llamada Gólgota, el mismo lenguaje se repitió. Pero esta vez, el cordero era Dios mismo. El dintel era la cruz y la sangre alcanzaba para toda la humanidad. El plan del Éxodo fue perfecto, no porque fue fácil, sino porque no dejó nada sin cubrir. Piénsalo así. Tenían una crisis de identidad
Mientras José vivió, los egipcios trataron a los judíos con respeto, pero una vez que falleció, ellos olvidaron el bien que había prodigado al país y los esclavizaron durante generaciones. Sin embargo, movidos por la fe de que llegaría el día en que Hashem, el Eterno, el Creador, los redimiera, cuidaron su identidad y siguieron reproduciéndose hasta transformarse en un gran pueblo grande y fuerte. Aquí hay algo extraordinario. Israel mantuvo su identidad dentro de la esclavitud. No se volvió a la cultura egipcia, no adoptó sus dioses, no olvidó su nombre, su lengua, sus costumbres, pero habría un problema muy profundo y silencioso. Una vez libre y dirigiéndose hacia la tierra prometida, el pueblo israelita adquirió por primera vez conciencia de su unidad étnica, filosófica, religiosa y nacional. Fíjate en este detalle devastador. Antes del Éxodo, Israel no se entendía a sí mismo como pueblo. Eran familias, clanes, tribus dispersas que compartían memorias, pero no identidad. O sea, identidad como nación, ¿me entiendes? El Éxodo no liberó a un pueblo ya formado. Creó un pueblo al liberarlos. Número 2, la teología que casi habrían perdido, como en el caso de Abraham y su familia, que ellos experimentaron personalmente, el pueblo, a diferencia del pueblo, el significado del nombre del Creador y del Eterno como descripción de Dios. Esa fue ya con el pueblo. Israel conocía el nombre de Dios, pero no conocía el carácter de Dios. Conocían la historia de Abraham, Isaac y Jacob, pero 4 siglos de esclavitud habrían erosionado su fe viva. Habían heredado una teología de segunda mano, relatos de abuelos sobre un Dios que actuó alguna vez, sin experimentar personalmente ese Dios actuando ahora. ¿Te suena familiar esto? Es exactamente la crisis espiritual de muchas generaciones que se vive hoy en día. Número 3. La cosmovisión egipcia que los habitaba, dado que la misión del pueblo de Israel es guiar al mundo hacia la redención de su sometimiento y su sufrimiento. El pueblo de Israel habría primeramente experimentado el dolor causado por todos los tipos de maldades que el ser humano es capaz de infligir. Pero hay algo más oscuro, aún 4 siglos dentro de la cultura egipcia significaba que los egipcios tenían una visión del mundo radicalmente distinta a la hebrea. La cosmovisión egipcia contra la cosmovisión hebrea era completamente diferente. Mientras que la cosmovisión egipcia eran dioses múltiples, la cosmovisión hebrea era un solo Dios, porque es un pueblo teócrata. Ciclos naturales que pensaban los egipcios, historia lineal con propósito para los hebreos. El faraón para los egipcios como Dios viviente, para los hebreos era el hombre como imagen de Dios. Los egipcios creían que la muerte era como un destino. Sin embargo, los hebreos, la vida como un don. El egipcio pensaba que el poder justifica todo, mientras que la mentalidad hebrea decía que la justicia es por encima del poder. ¿Sí ves una gran diferencia? En la cosmovisión egipcia, el cosmos es fijo e inmutable, mientras que la cosmovisión hebrea decía que Dios irrumpe y cambió la historia.
Esta era la revolución hermenéutica más radical de la historia de Israel. No tenía categorías para entender lo que Dios estaba haciendo, porque Dios estaba inventando una nueva forma de relacionarse con la humanidad. Te invito a no perderte el segundo capítulo de Un viaje por la Pascua. Los leo en los comentarios y gracias por permanecer con nosotros. Los amo.